Relatos bajo la oscuridad de la noche. Recuerdo que mi padre había llegado del vecino país del norte con unos dólares ahorrados. Yo tendría algunos 4 años de edad, si mal no recuerdo. Él había partido hacia el norte con la finalidad de trabajar y progresar. Por lo que me platicaba mi madre, yo acababa de nacer en ese entonces cuando él partió. Éramos 5 en total: papá, mamá, mi hermana Teresa de 11, mi hermano Jorge de 8 y tu servidor. Mis padres añoraban adquirir su casa propia y dejar de vivir en casa de mis abuelos por parte de mi papá. No es que les fuera mal con los abuelos, pero pues ellos deseaban su privacidad. Una tarde de viernes, mi padre había quedado con unos amigos de tomarse unas frías en la cantina de don Alejandro, allá por las 4 esquinas. Ahí, entre las tantas pláticas que se dieron a cabo, surgió la charla de que mi padre quería comprar una casa. No faltó el amigo que conocía al primo de un amigo que vendía una casa a muy buen precio. Mi papá se dio cuenta que era una muy buena oportunidad. Seguro que su dinerito le dolía, pues había tenido que sacrificar tiempo de familia, grandes esfuerzos para conseguirlo. Estar en un lugar que no es tu tierra debe ser muy difícil, y pues deseaba administrar lo mejor posible sus dolaritos. Él y su amigo se pusieron de acuerdo en buscar a la mentada persona al siguiente día. Cuando se trata de dinero, las noticias corren muy rápido. El señor que vendía la casa ya lo estaba esperando. Platicaron un rato y se dispusieron a ver la propiedad en cuestión. La casa estaba, digamos, en obra negra. Le faltaba dar los terminados, pero pues era muy buen precio. Mi padre era muy bueno en la talacha, así que en su mente echó algunas cuentas de todo lo que podía hacer él mismo y ahorrar en eso, así que la compró. La casa se ubicaba en una colonia relativamente nueva en mi pueblo, es decir, quedaba un poco lejos del centro. Tenía a un costado un cacho extra de terreno de 5 metros de ancho, por lo que daba el fondo de la casa. Eran aproximadamente unos 40 metros de fondo. Al final, una vieja noria. Acá en mi tierra se le llaman norias a los pozos de agua de gran profundidad, hechos con ladrillo. A mi papá se le ocurrió rellenarla hasta cierto punto y convertirla en aljibe. Eventualmente, esa área se convirtió en nuestra cochera. No pasó mucho tiempo a partir de la compra que mi padre terminó lo que faltaba y ya la pudimos habitar. Los 5 estábamos muy felices. Mis padres tenían su recámara, mi hermana también, y yo compartí habitación con mi hermano. Algunos meses después que llegamos, comenzaron a ocurrir cosas muy extrañas. Mi hermana despertaba en las madrugadas echando de gritos. Mis papás se levantaban como de rayo para ver qué sucedía. La habitación de Teresa, mi hermana, tenía una ventana que daba hacia el patio de lavado. Decía que por esa ventana entraba una mujer que brillaba. Describía el brillo como de un color verde fluorescente. Sus ojos eran grandes y de un negro profundo y que entraba suavemente, alumbrando con su brillo toda la habitación. Susurraba algo que no se entendía, quizá por lo bajito del susurro o porque estaba en un lenguaje que no había escuchado antes. Por supuesto que mis padres al principio dudaban de lo que Teresa decía, y más Jorge y yo, que hasta le llegamos a hacer burla, sin conocer la realidad. Hasta ese momento, nadie más de la familia percibía esas cosas,
y digamos que el clima en casa estaba tranquilo. Poco a poco las apariciones y las cosas paranormales fueron aumentando gradualmente. Los niños vecinitos que iban a jugar conmigo y con mi hermano decían que veían sombras y mejor se iban de ahí. Pero Jorge y yo no las veíamos. Era lo más raro de todo. Posteriormente, una noche recuerdo escuchar a mi padre estar de pie. Todos ya estábamos dormidos, pero él iba y venía a la cocina y luego al baño. Me levanté porque no era algo normal y creo que me asusté un poco. «Papi, ¿está todo bien?», pregunté a mi padre. «Es tu mamá, hijo. Tiene fiebre y aún no se la puedo controlar», respondió. Recuerdo que el tema de conversación después de esa madrugada era que mi madre había visto a una mujer salir de la cochera, entrar a la casa y merodear por el comedor y la sala de estar. Era una mujer que brillaba de color verde y con los ojos negros como la noche. Coincidía con lo que mi hermana había descrito anteriormente. Eventualmente mi hermana siguió despertando a gritos por las madrugadas. Decía que aquellos susurros le llamaban y al abrir los ojos entraba aquel espíritu atravesando la barda y la ventana. Pasaron 5 años aproximadamente y de alguna manera todos nos habíamos habituado a que de vez en cuando mi madre y mi hermana veían a aquella mujer fantasma. Pero cada vez que mi mamá la veía, caía enferma de algo sin deberla ni temerla. Hasta que la última vez que la vio, se levantó al baño con los ojos entreabiertos y al levantar su mirada casi por llegar al baño, se la topó de frente, cara a cara y la vio a los ojos. No sé qué vería mi madre en ese espectro porque echó un grito que despertó a todos. La mujer desapareció y mi madre cayó de rodillas. Algunas horas después, murió por lo que parecía ser un infarto. No hace falta mucha ciencia para discernir que todos quedamos devastados por la pérdida de mi madrecita. No nos cabía en la cabeza cómo tan de repente había acaecido, si era tan sana. Por lo pronto mi hermana ya no la volvió a ver de ahí en adelante. Mi hermano estaba de alguna manera aturdido por lo que había ocurrido y a la vez estaba muy enojado. Él sí la empezó a ver. Decía que despertaba en la madrugada temblando de frío. Abría sus ojos y volteaba hacia mi cama y que yo estaba como si nada pasara. Regresaba la mirada hacia la puerta y ahí la veía parada delante de la entrada de nuestro cuarto, viéndonos a él y a mí. Yo recuerdo haber despertado en 2 o 3 ocasiones por los gritos de Jorge en esas noches. «Lárgate de aquí, maldita. ¿Qué quieres? Vaya usted a malimportunar a su progenitora». En la última ocasión que Jorge me despertó maldiciendo de nuevo, se levantó furioso. Él era muy aventado y sabía que aquella aparición siempre provenía de la noria. Salió de la habitación. Me imagino que quería encarar a aquel espectro. La verdad que no sé para qué, pero yo le gritaba: «No, Jorge, no vayas, hermano, por favor». Se dirigió hacia la puerta de la cochera y la abrió con una patada. Ahí estaba la mujer parada frente a él, de nuevo, cara a cara. Creo que hasta este momento de la historia ya te imaginas qué pasó con mi hermano. A la mañana siguiente, un dolor intenso de cabeza y una fiebre que ni con hielo se la bajaban le arrebataron la vida a mi hermanito. Al día de hoy, han pasado varios años de nuestra experiencia y solo quedamos mi papá, mi hermana y yo. Por si te lo preguntas, ya no vivimos en la casa y tampoco nadie lo hace.
Mi padre hace el intento por venderla, pero los posibles clientes se dan cuenta de lo que ahí sucede por lo que la gente cuenta. Se da la media vuelta sin ni siquiera decir adiós. La noria sigue ahí. De la mujer que ahí se aparece no sé mucho. A lo mejor sus restos reposaban en el fondo, y es posible que el hecho de que se rellenara con tierra y la tapara la hizo enfurecer. ¿Por qué razón su cuerpo está ahí? No lo sé. Lo que sí te puedo decir es que su final no debió ser muy pacífico, que digamos, y la gente de los alrededores no sabe nada, o quizá no quieren decir nada al respecto. Pero mi mamá y mi hermano perdieron la vida después de que vieron sus ojos. La mujer de la noria. Historia de terror escrita por Edgar Ábalos. Relatos bajo la oscuridad de la noche. Se despide. Buenas noches.